Continuem, seguim a la sintonia de Radio Clara, a lliure directe, al dilluns de tertúlia, que és el que anem a començar ja, i anem a començar presentant-vos a la gent que tenim per així. Tenim a Robi Bertassi, company de Rusafa Radio. Bon dia, buenos días, Robi. Buen día, compañeros. Buen día. Lo presento el primero porque es el que más callado tenemos en esta previa de hoy, esta previa absolutamente con día máster en técnica para entrar a una tertulia telemática. Toni Infante, desde Decidim, bon dia. Bon dia a tots i totes. Bon dia. I Àlex Corrons, analista polític, bon dia, Àlex. Buen día, ¿qué tal? Buen día, que ha vuelto a casa por Navidad, se nos ha ido para el norte. Sí, bueno, un poquito de cambio de zona. Cambio de zona. Aquí hace mucho frío, ¿eh? Hace mucho frío. Hoy aquí también hace fresquita, sí. Tampoco más allá de lo que debería ser normal en estas épocas, pero comienza a hacer ya el fresco que merecemos. Iba a decir, te vas ahora te vas de la mejor ciudad del mundo para vivir, Robi, que nos han dicho desde Forbes. Sí, nos han dicho que es la mejor ciudad del mundo. Ya lo vienen diciendo de varios sitios, entonces muchos vienen a encontrar aquí su lugar en el mundo. Lo podemos ver, sobre todo aquí en el barrio en donde yo vivo, en Rusafa. Vemos que hay mucho extranjero que viene a vivir, gente que trabaja, digamos, online y qué sé yo, que bueno, que son nuevos vecinos. No tengo nada contra ellos, no es lo mismo eso que los pisos turísticos. Pero eso tiene unas consecuencias terribles sobre los que somos de aquí, los que llevamos años aquí, vivimos aquí. Y bueno, muchas veces esta gente cuando se da cuenta dice, uy, no era consciente de eso, porque hay mucha gente maja, ¿no?, dentro de esta gente que viene. Pero el tema está en que esto que produce, que se disparan los precios, y bueno, y ya trascendiendo, pasando un poco del barrio. Hoy estaba viendo eso, nos dan el premio al diseño, el coso a la ciudad verde, a esto, al otro, tenemos una plaza del ayuntamiento peatonal perfecta. Pero tío, los turnos en los servicios sociales cada vez tardan más. Esta ciudad, que es la mejor del mundo, cada vez se incrementa más la pobreza, sigue habiendo más desahucios, y entonces a mí realmente ya me está empezando a tocar un poquito lo que ya sabes, toda esta propaganda que hacen compañeros que son de izquierda con respecto a todos los logros que se van consiguiendo y demás, pero que no responden para nada a los sectores más vulnerables, entre los que me incluyo además, a los sectores más vulnerables, a los que estamos jodidos realmente. No puede ser, digamos, que esta ciudad perfecta, la mejor ciudad del mundo y demás, tenga gente durmiendo en la calle, tarden un mes para darte una cita en los servicios sociales, donde la pobreza, digamos, se ha ido incrementando y no hay respuesta frente a eso. Entonces, la verdad es que yo creo que parece como que se está mostrando una cara y la otra parece que se está ocultando totalmente. Es decir, yo noto que hay una euforia con respecto a estas cosas, a los carriles bici, a todas esas cosas que están muy bien, pero que no se están dando cuenta de lo que está pasando con muchísima gente. Y las respuestas para esa gente no llegan, no vienen. Es decir, en 4 o 5 años, y sobre todo después el incremento, Valencia ciudad acogedora, ¿para qué los acogemos? ¿Para tenerlos en la calle? ¿Para tener a la gente tirada? ¿Para eso acogemos a la gente? Entonces, a mí realmente cuando veo estas cosas me joden bastante y me afectan, y lo vivo en el día a día aquí en el barrio, ¿no? De gente que se tiene que ir porque los pisos se han ido por las nubes. Bueno, y esto está aquí, está en el Cabanyal, y cada vez se va multiplicando, ¿no?, por más barrios. Sí, la ciudad del mundo, muy bien para acoger, digamos, a gente que se deslocaliza y que viene a trabajar aquí, cobran sueldos alemanes a quienes no les cuesta nada, digamos, pagar un alquiler 1.000 pavos, pero cada vez peor para muchos de los valencianos que no tenemos un piso para alquilarle a esos extranjeros, o para los que... Es decir, se está haciendo, digamos,
mirá, un corte social terrible, porque está muy bien, digamos, un sector de la clase media viene bien, lo disfruta, pero no hay ninguna respuesta para la gente más vulnerable, ninguna. Y cada vez la gente està més jodida. Toni Infante. Sí, bé, començaré donant tota la raó per a no repetir-nos el que diu Roberto, val? I assumís totalment el que diu. Estem en una ciutat dicotòmica, no? Per una banda és la ciutat de l'espectacle, la ciutat de les llums, de l'arquitectura, diguem, cridanera, de tot això, i per altra és la ciutat que margina especialment els marginats, a les persones marginades. M'agradaria recordar que fa aquest diumenge, ahir, l'anterior, va haver una concentració davant de la porta de l'Ajuntament per a denunciar la tercera mort d'un temporer dels que estaven sobrevivint en la fàbrica abandonada de Benimaclet, allí en la Garrofera, i hi havia tres persones mortes. I a més, en una actitud de l'Ajuntament, d'aquest mateix Ajuntament que es vanta d'haver aconseguit aquest títol oficiós de Fortes de la ciutat millor del món, de que, per una banda, va fer córrer la idea entre determinats periodistes de que la concentració estava desconvocada, i, d'altra banda, s'ha vist obligada a fer una negociació amb les persones implicades, amb la gent de la Garrofera, però també les entitats que li donen suport, però allargant el tema. Perquè, clar, les solucions que a vegades s'ofereixen i que possibiliten que des de les regidories de l'Ajuntament diguen que sí n'hi ha oferta d'habitabilitat per a aquestes persones són absolutament incompatibles amb la vida de la normalitat, no? I dit això, i assumint tot el que diu Roberto, és a dir, com una part, dir també que em dona una sensació polièdrica, no? Perquè, d'altra banda, és veritat que quan ve alguna persona, jo fa poquí vaig tindre aquí unes amistats que venien a passar un cap de setmana i vaig estar passejant, evidentment, el que venien a veure no era els barris marginats, venien a veure el centre, venien a veure la ciutat de l'espectacle, la remodelació de la plaça La Reina, el tema de tota la plaça de les Bruixes i el mercat, la peatonalització de la plaça de l'Ajuntament. Això venien a veure, no? I aleshores la sensació és espectacular per a una persona que ve a fer turisme i que pot pagar els preus de la turistificació. Però estem en una situació, en una ciutat de la globalització capitalista. Per una banda, totes aquestes mancances i per altra banda han convertit a bona part de la classe treballadora del nostre món, de classe treballadora en classe consumidora, no? I després la producció o està externalitzada o està, diguem, oculta en la nostra realitat i a la qual han de donar resposta a les persones que hi venen a buscar-se la vida per absolutament en unes condicions de vida marginalitzades. Però d'altra banda n'hi ha un element que jo crec que també cal posar perquè la realitat és complexa. Una de les crítiques que l'hem fet històricament a València ciutat és que ha sigut una València d'esquenes al conjunt de les comarques del País Valencià. Era una ciutat-illa. El conjunt de les nostres comarques, les nostres ciutats. El País Valencià és sobretot un país de ciutats mitjanes, no? És a dir, Sagunt, Gandia, Xàtiva, Vinaròs, Benicarló, Elx, Alcoi, etc. I ahir n'hi ha hagut històricament una interconnexió que ha possibilitat un modus de vida i que ens ha permetre arribar a on són. Doncs València, històricament, ha estat d'esquenes a aquesta realitat. I ara hem de dir que s'ha avançat, si més no, des d'un punt de vista psicològic o sociològic, en una certa reconnexió, perquè s'ha obert una mica més a les comarques. El fet, per exemple, que el 9 d'octubre n'hi haguera un gran fasto, una gran, diguem, cavalcada d'una entrada de morts i cristians que a València ciutat no hi havia, però a comarques sí, i n'hi ha una connexió. El fet que des de comarques es vingui ara, diguem, a una ciutat una mica més amable, és a dir, ha posat en valor precisament aquesta necessitat de connexió del cap i casal amb la resta del país. D'altra banda, sabeu també que
des dels primers anys de la transició s'havia generat un autoodi. És a dir, tot allò valencià era menys tingut com una cosa poblerina, una cosa rural, etc., davant de tot allò que venia de Madrid, de la gran metròpoli imperial, etc. I això ha generat un autoodi que alguns sectors de la població han interioritzat i que d'alguna manera tot allò que eixia de València o del País Valencià era una cosa secundària, sense valor, etc. I el fet de que ara aparega el Cap i Casal, la capital, diguem, reconeguda per tota una sèrie de qüestions que no són totes, com ja he dit al principi, com ha dit Roberto. Al contrari, és molt dicotòmica, però té un element de valor psicològic i sociològic interessant. Per altra banda, n'hi ha un altre autoodi, és a dir, d'uns sectors molt minoritzats, però que tenien no en Madrid, sinó en Barcelona, una espècie de barcelonisme cèntric, no? Tot allò que no vinga de Barcelona com a antítesi de lo que ve de Madrid també era menys tingut. I aleshores ahir n'hi ha, diguem, una posada en valor de València ciutat i per extensió d'alguna manera del País Valencià. El que passa que és una posada en valor, una valorització, diguem, del país d'una manera molt dicotòmica, deixant diguem, a un costat a sectors amplíssims de la població en un nivell de marginalitat terrible. Avui mateix Roberto parlava del tema de demanar hora, dels serveis socials, els problemes que n'hi ha per a la regularització, que la gent, etc. Avui es publica en el diari La Veu un article del company Bonaventura Casanova sobre el que suposa que quan una persona va a la sanitat pública, el metge o la metgessa es negui a parlar-li o a entendre a aquest pacient, a entendre la seva llengua en el valencià, el que suposa d'agressivitat, d'imposició del poder, etc. Bé, totes aquestes situacions se donen en una, però jo crec que hem de valorar-les totes, perquè si es quedem només en allò negatiu, en allò que no es reconeix, es desconnectem d'un sentiment jo crec que legítim d'alts sectors amples de la població, també a nivell popular, que senten un cert orgull de que la seva ciutat comenci a ser millor del que era. Segurament això es comportarà problemes, perquè, clar, si continua la publicitat a nivell mundial, el procés de gentrificació serà terrible. Tots els barris del centre de la ciutat, i no només del centre, una sèrie de barris quedaran exclusivament per a la turistificació. I, clar, la gent ha de viure en algun lloc. I en aquests barris la vida està renyida con la turistificació. Alex Corrons. Bueno, pues, para empezar es que esta noticia nos la trae Forbes, ¿no? Con lo cual, pues claro, cualquier cosa que venga de esta instancia, pues nos podemos imaginar de dónde puede cojear, ¿no? Pero, claro, si la pregunta de cuál es la mejor ciudad para vivir del mundo se la hacemos a los extranjeros y no se la hacemos a las personas que viven aquí desde hace mucho tiempo, ¿no? Pues es como preguntar cuál es la ciudad más bonita del mundo. Probablemente mucha gente contestará que la ciudad más bonita del mundo es Venecia. Pero si le preguntamos a los venecianos qué opinan de que se divulgue esta información, pues probablemente digan que no les conviene porque lo único que están consiguiendo es destruir su ciudad, convertirse en un parque temático, en definitiva, que lo único que hace es traer pues, muchos problemas adheridos de insostenibilidad, de no poder vivir en la propia ciudad porque el encarecimiento de la vivienda es algo tan sumamente prohibitivo que las personas humildes no puedan permitirse ni alquilar una habitación. Y esto en Valencia ya está pasando. O sea, quiero decir, cualquiera de los que vivimos en Valencia sabemos que hay determinados barrios que están ya tan sumamente gentrificados que no hay manera de convivir de una manera saludable entre la economía, digamos, de la clase trabajadora que trabaja en los barrios, por ejemplo. Podemos hablar de Ruzafa o podemos hablar del barrio del Carmen, ¿no? La gente que trabaja en esos barrios igual mayoritariamente no puede vivir en esos barrios. Y ya no solo en esos barrios, sino ni siquiera en la propia ciudad de Valencia, porque cada vez
se va expandiendo más la turistificación, y entonces a mí Valencia me parece una ciudad para vivir en muchos aspectos. A mí me gusta, por eso vivo en Valencia, o sea, quiero decir, hay espacios verdes, es una ciudad con playa, con mar, con naturaleza, con determinados espacios que hacen que sea un lugar más saludable que vivir en Madrid, para mi entender. Pero claro, si empezamos a, digamos, a fomentar toda esta idea de la ciudad de pastel de coco, en la que no pasa aquí, no hay ningún problema, ¿no? Está todo genial, Valencia es maravilloso, pues tampoco es así, ¿no? Hay muchísima precariedad, como ya han dicho los compañeros previamente, hay muchísimos problemas sociales. Bueno, yo conozco a muchísimas personas que realmente están en dificultades para encontrar trabajo, para pedir ayudas sociales, o sea, hay una serie de dificultades que ahí a esas personas yo sospecho que no se les ha preguntado si Valencia les parece la mejor ciudad del mundo para vivir, ¿no? Entonces, pues bueno, habría que tener un poco de cuidado con todo esto. Y luego me haría la pregunta también de si esta noticia hubiera sido posible si, por ejemplo, no le hubieran dado los 3.000 millones de euros a la Volkswagen, ¿no? A lo mejor a Forbes no le hubiera interesado hacer esta pregunta o enfocarla de esta manera o convertirlo en una noticia, ¿no? Lo mismo que la capitalidad verde europea. A mí todo esto me parece simplemente un postureo de lo de siempre, ¿no? Del poder político queriendo pues sacar pecho, ¿no? Y en algún caso, pues incluso le damos credibilidad, ¿no? Porque claro, ahora mismo en la Comunidad Valenciana y en la ciudad de Valencia, los políticos gobernantes estarán pensando, bueno, vamos a darle pábulo a esta noticia, ¿no? Da igual que venga de Forbes, que total nos beneficia, ¿no? Pero claro, a mí me parece que lo que se está dejando fuera, obviamente, es todos los problemas que trae convertir una ciudad, como se está convirtiendo Valencia, en un parque temático para turistas, en las que llegan cruceros súper contaminantes, en la que, ojo, aquí, y no solo en la Comunidad Valenciana, esto ya hablamos a nivel de todo el Estado español y en muchos lugares de Europa, el turismo viene subvencionado. Mediante nuestros impuestos estamos subvencionando a las aerolíneas para que aquí aterricen turistas extranjeros de todos los puntos del mundo, aterricen aquí, en los aeropuertos, en el aeropuerto de Manises en este caso, o en el de Alicante, o en el que sea. Se subvenciona con nuestro dinero esto, pero no se subvenciona el autobús o el tren, que podría ser más sustentable, y un turismo, digamos, más de proximidad, es decir, de gente que viva pues, en la cuenca mediterránea, etcétera. Aquí lo que estamos haciendo es fomentar otro tipo de lógicas. El combustible de las aeronaves tampoco tiene ningún tipo de impuesto. Y entonces aquí lo que sucede es que nos llenan de cruceros, de turistas y tal, pero bueno, la gente que vivimos en Valencia, cada vez los alquileres están más caros, cada vez los precios de los insumos y de los servicios son más caros porque viene un público con una cartera más abultada que la nuestra, y entonces eso hace que los precios suban hacia arriba. Esto lo sabe todo el mundo. Por lo tanto, pues cuidado con este tipo de propagandas que al final lo único que hacen es perjudicar precisamente a los que vivimos en Valencia. Roby, no sé si quieres apuntar algo más. Por cierto, lo de la capitalidad verde me hace gracia viendo ahora el tema de la ampliación del puerto de Valencia. No sé en qué datos se basan para dar ese título, ¿no? Pero bueno. Yo lo que quiero decir es que vamos, que hay que encontrar un tipo de turismo que sea sostenible, pero también de esos recursos que entran hay que utilizarlos justamente para que la ciudad no expulse a los sectores más vulnerables, ¿no? Porque además esto está trayendo muchísimas cosas y son cosas donde después pesca la extrema derecha. Por ejemplo, te comento un ejemplo. Yo tengo unos amigos que tienen un bar en el barrio del Carmen, ¿no? Y entonces ellos, hay muchos chicos sobre magrebíes que están por ahí, que a lo mejor iban ahí a lavarse, ellos les dejaban entrar. Ahora estos chicos, por ejemplo, duermen en cualquier lado, no tienen para comer y qué sé yo. Y bueno, y lo que se está viendo, no digo que sean, los otros días tuvieron que tomar alguna medida porque dentro de que cometieron un
un robo, digamos, no robar. Los otros días aquí a una cuadra de mi casa también vi un tirón, la gente lo corría, yo estaba más preocupado porque digo, si lo cogen lo matan, ¿viste? Llegó la policía, ¿viste? Y bueno, y era indignante también ver toda la reacción de la gente, o sea, 12, 13 vecinos, era indignante, yo no sé, estaba preocupado. Me parece muy mal que peguen un tirón y que roben y que eso, pero estaba preocupado porque digo, este tío lo matan. Lo salieron corriendo, llegó la policía y le digo, vayan rápido porque lo van a... y viendo la reacción de los 14, 15 vecinos que nos paramos en ese momento, era patético porque todo el discurso que salía de cada uno de ellos, ama de casa, el dueño de un bar, uno que estaba descargando la Coca-Cola, era terrible. Yo me acuerdo que solamente había una camarera que nos mirábamos así como diciendo, uy. Entonces esto puede traer unas consecuencias si no se aborda bien, mucho más graves. Y esto es un caladero también para la extrema derecha. Es un caladero para la extrema derecha porque empieza a aprender el discurso de que los extranjeros vienen a quitarte el trabajo, que los extranjeros vienen a robar, que esto, que el otro, ¿no? Eh, entonces, yo lo que veo, y no... A ver, yo entiendo que a lo mejor la concejala de Servicios Sociales, Isa Lozano, los otros días publicaba que, bueno, que han comprado 14 casas, que estaba orgullosa, que me parece perfecto, y no dudo de su buena voluntad, no dudo en absoluto de su buena voluntad. Pero creo que en este momento, digamos, los presupuestos del ayuntamiento tienen que cambiar radicalmente y tienen que enfocarse a las prioridades y a las necesidades más acuciantes que tiene una parte de la población. No vale con que digan, no, hemos aumentado el presupuesto de servicios sociales un 20, un 30, no, porque lo que ha aumentado la pobreza y la marginación es muchísimo más, es muchísimo más. Entonces yo creo, bueno, y lo que también ahora se nota mucho con todo esto es que no hay realmente una fuerza de izquierda en el ayuntamiento, que por lo menos pueda cuestionar este tipo de cosas. Es decir, que discuta un poco, no sé, en el gobierno central, con mis más y mis menos que puedo tener con Podemos y con, por lo menos, digamos, algunas veces se señalan, pero es que aquí en el ayuntamiento de Valencia ahora no hay nada. Es decir, no existe una voz disonante en todo esto. Que por lo menos condicione que este gobierno necesitara un cierto apoyo de un sector de izquierda para tomar ciertas medidas y que esto pudiera revertir en algo para la población. Eso quería decir, que también se nota muchísimo la ausencia de una fuerza de izquierda, porque yo creo que este ayuntamiento ya no es el mismo que el que teníamos hace 4 años, que en ese sentido se ha retrocedido. Ahora es más importante la fotito con los smoking cuando hacen el Goya que otras cosas que se tenían que hacer, ¿no? Y esto indigna, a la gente que está jodida le indigna. Creo que no hay una dimensión, tan despegados de la gente, digamos, de los sectores vulnerables, tan despegados, tan en una nube, que creo que no. Y te digo, con esto no discuto la buena voluntad de alguna gente, de algunos compañeros que están en. Pero creo que no, que incluso internamente deberían discutir este tipo de cosas. Toni Infante. Sí, Valero deixa-lo que avui està de vacances, crec que... Avui no està per així, Sí. Però estava pensant en ell en este discurs que estava fent ara Robi, que segur que tenia que apuntar també moltes coses. Però sí, cap dubte. Però jo intentaré fer la pregunta al contrari. Què haguera passat si en aquesta llista de Forbes, publicada per Forbes, València ciutat haguera quedat la 49 o la 50? Diguem, totes les crítiques que podem fer, totes, les podríem fer igual que havent quedat la primera. Igual. Però, d'alguna manera, a més, és a dir, no eliminarien ni els problemes classistes, ni els problemes racistes, ni els problemes de ser una ciutat neoliberal, no. Però, a més, el discurs de l'extrema dreta no només continuaria exactament igual, sinó que, a més, diríem, veu, és que esteu fent vosaltres, sobiranistes, nacionalistes, esquerrans, esteu fent un govern de no sé què. Fent la reflexió perquè l'alcalde de la ciutat de València, el Ribó, va fer, quan es va conèixer la notícia aquesta, va fer un fil de piolades i va posar el tema que havia sigut capital mundial del disseny,
que serà capital verd europea en no sé quin any pròximament, que havia estat una sèrie de coses. La immensa majoria de les crítiques, a més, moltes d'elles per comptes fakes, d'estes comptes que tenen molts pocs seguidors, etc., era que malgrat això és per herència de Rita i malgrat estar vosaltres s'ha fet. És a dir, la situació és molt, molt contradictòria en aquest sentit. El problema és un problema estructural i de concepte. És a dir, difícilment, si València li donen en aquesta llista el primer o el 50, sense res més, difícilment canviarà la situació, perquè el problema derivat de la lluita de classes o de la lluita contra l'imperialisme o de la lluita de les dones per empoderar-se continuen sent els mateixos. I aleshores, aquest reconeixement, diguem que cal, sense menystenir cap crítica, cal que el posem en un altre nivell. Perquè, si no, jo crec que també tenim nosaltres el perill de desconnectar en el sentiment de moltíssima gent. Jo utilitzo el metro, habitualment, i el metro va a tope. Però escoltes a més a la gent, i com que ara n'hi ha una sèrie de rebaixes, compres el bono i resulta que és més econòmic, la gent que té menys de 30 anys resulta que no és que sigui més econòmic, és que és de baix, que s'han ampliat els carrils bicis, han millorat, a banda de recuperar les places del centre de València, diguem, la plaça de l'Ajuntament i la plaça de la Reina, també s'han recuperat altres places a altres llocs de la ciutat. Han millorat també una quantitat, diguem, de metres quadrats de sol verd. És a dir, jo crec que sense menystenir totes les crítiques que cal fer, cal també valorar aquelles coses, diguem, que la ciutadania percep com una millora respecte a l'època de Rita, que era tot això, a més, extrapolat a la quinta potència. Jo crec que això és una qüestió que no hem de perdre de vista. La segona qüestió. Qui ha contestat a l'enquesta de Forbes? L'enquesta de Forbes és una enquesta a 12.000 persones que són extraterritorials, que pertanyen a una comunitat que es diu Internations, que és gent que treballa fora del seu país, diguem. Però que no és la gent que dissortadament ha de vindre en pasteres o jugant-se la vida. És gent que pot agafar l'avió o el tren, etc., que ve majoritàriament a professions liberals, etc., i que avui està aquí i la setmana que ve pot estar en Mumbai o en Xangai o en Berlín. És a dir, és l'opinió majoritària d'una llista de 12.000 persones, majoritàriament treballadores, però de sectors liberals. I moltes d'elles en un nivell salarial molt per damunt de la mitjana, que contemplen la valoració, diguem, de la qualitat o no de la ciutat, està en relació al tema de la gastronomia, al tema del sentiment de seguretat, és a dir, que poder moure per espais on estan els seus iguals, m'explique. I des d'aquest punt de vista jo crec que cal valorar com a mínim la doble dimensió que té aquest reconeixement. I nosaltres hauríem d'aprofitar, penso jo, des de posicions més crítiques, hauríem d'aprofitar allò positiu per exigir que allò positiu arribi al conjunt de les capes populars, especialment els sectors marginals, etc., desprotegits, desregularitzats, etc. És a dir, no fer un mecanisme de confrontació total perquè es confrontem amb la immensa majoria de la ciutadania, sinó aprofitar-lo com a palanca d'empoderament per exigir que el sector que són marginals d'aquest tipus de ciutat puguen ser reconeguts en igualtat de condicions a com ho és la resta. Alex, no sé si quieres apuntar algo más. No, estoy bastante de acuerdo con lo que estaba diciendo ahora Tony. Y la verdad es que, hombre, por decir algo, ¿no? Yo he dicho que para mí Valencia es un lugar maravilloso para vivir, lo cual no significa que eso sea generalizable, claro, que esa es la discusión. El tema es que, como digo, ¿no? Lo que ya he apuntado, el tema de utilizar esto como una bomba de turismo, ¿no? Que es como un atractor de capitales, pues lo mismo que lo de la capitalidad verde europea, es la misma lógica, ¿no? Digamos que
corremos el riesgo de que ponerse medallas de este tipo no nos beneficien en absoluto para nada, ¿no? A esto el anterior gobierno le llamaba poner Valencia en el mapa, creo. Claro. Sí. Claro, es que pones Valencia en el mapa, pero claro, mira, 3.000 millones para la Volkswagen y capital verde europea, tal, no sé qué digo. Bueno, a ver, vamos a ver, o sea, oigan, pónganse de acuerdo, ¿no? O estamos en una cosa o estamos en otra. Al final lo que pasa es que hay una falta de toma de conciencia, yo creo, de lo que es la calidad de vida también, ¿no? Porque ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de que es la mejor ciudad para vivir? También habría que preguntarlo, ¿no? ¿Qué es lo que hay en el pozo de la gente a la que está contestando a la encuesta? ¿Qué significa vivir bien? ¿Tener acceso al consumo? ¿O tener, digamos, menos horas, tener que trabajar menos horas y tener más espacios verdes? Es que ahí donde hay que ver entrar en el sentido común de la gente. Pero bueno. Robi, vamos a cambiar de tema. No sé si querías apuntar algo más, pero hoy vamos a dejar Valencia para irnos a Burjasot. Lo único que puedo decir es que a cuadra de mi casa había un comedor social, como el que había en la Malvarrosa, y desde la pandemia, digamos, el comedor se cerró, pero abrieron un montón de bares y restaurantes. Ahí queda hecha el apunte. Interesante e importante. Com deies, en anem cap a Burjasot, Toni, i parlem de l'agressió racista, de l'agressió policial que va haver allí, que divendres ens assabentàvem gràcies a... Bueno, nosaltres gràcies a una nota de València Cull i que després vàrem veure reflectida en algun mitjà de comunicació, com per exemple les companyes de Directa que ho treien en portada. Sí, jo em vaig assabentar mitjançant un grup que el van presentar, un grup de solidaritat precisament a les persones migrants i aleshores, de fet, vaig intervindre perquè va haver alguns comentaris, en la millor de les intencions, criticant al policia, com ho faig, però ho feien des d'un punt de vista, diguem, individual. És a dir, jo vaig recordar que l'estat espanyol és un estat colonialista, que la seva policia, igual que el seu exèrcit i la resta d'estructures de l'estat, són colonialistes, que el seu Consell de Ministres, la major part del ministeri fonamentalment esclau, és a dir, d'interior, defensa, tot això està en mans de persones absolutament colonialistes, que el maltractament policial, fins i tot la tortura en diversos graus, és una pràctica habitual en tots els cossos que diuen de seguretat de l'Estat, però que no deixen de ser cossos repressius per a la immensa majoria de la població. Va recordar també que l'estat espanyol forma part del bloc imperialista OTAN-Unió Europea, que la simple pertinença a aquest bloc imperialista, militarista, etc., genera una escala de valors que els grans mitjans de comunicació, les grans forces polítiques, les institucions de l'Estat, etc., van reproduint constantment i fent-lo una escala de valors, una forma d'entendre el nosaltres i l'ells, etc., per la qual cosa vas plantejar que el problema no era un problema, el problema policial de Burjasot és un element més d'un problema estructural. La immensa major part dels cossos policials estan farcits de persones que combreguen en una ideologia racista i feixista. La immensa majoria. Que això no és d'ara, sinó que ja ve de la transició del franquisme al postfranquisme, que no va haver una ruptura democràtica en els cossos policials, que s'ha alimentat, que la ideologia que transmeten constant i contínuament és eixa i que tornen a reproduir-la. I aleshores, si en volta de ser aquest xicón en un aspecte, diguem, físic de llatí, hubiera sigut, o si hubiera sigut una persona negra, o si hubiera sigut asiàtica, però si en volta de ser, és a dir, una persona que pertany, diguem, a unes minories al nostre país racialitzades, hubiera sigut una persona blanca, segurament ni l'haurien parat.
li haurien parat. Segurament s'haurien mostrat fins i tot respectuosos. A mi no és la primera vegada, que vaig una mica tard per determinades zones i si hi ha policia pràcticament es quadren. Clar, veuen a un senyor major, no sé què i tal. És a dir, la ideologia envers la presència física de l'altre és brutal. Des d'aquest punt de vista és brutal. I des d'ahir jo crec que la responsabilitat la té i cal perseguir-la. Eixa policia en concret, però cal anar més enllà. És a dir, ahir la responsabilitat està en el cap d'eixa comissaria. La responsabilitat està en la delegada del govern. La responsabilitat està en el Ministeri d'Interior. La responsabilitat està en el Ministeri de Justícia. La responsabilitat està en el conjunt de les institucions que no són capaços de generar un discurs democràtic i d'acceptació de la majoria i que utilitzen els mecanismes de repressió, de maltractaments, de tortura de diversos nivells, utilitzen per a mantindre una escala de valors i un sistema determinat que és el que tenim, on l'altre és bo perquè vingui a treballar per salaris de misèria sense condicions. I a aquest respecte, i acabo en això, en aquesta intervenció m'agradaria comentar una entrevista que li feien al nou president de Hosbeck, de la patronal d'hostaleria, que li feien ahir en el Valencia Plaza. No sé si coneixeu, però aquest Hosbeck que està radicat a Benidorm s'ha convertit en un poderosíssim lobby a favor dels interessos de la indústria, del capital que actua dins del sector turístic. Aquest bon senyor, que farà bo a l'anterior, en aquesta entrevista, vos la recomane de llegir, en aquesta entrevista diu que tenen un problema, que no troben prou treballadors per a les seues necessitats. Clar, en els salaris i en les condicions de treball, en els horaris, que li pregunten a les Kellys de Benidorm, per exemple, o que li pregunten a molta gent. Què és això? Que els treballadors i treballadores del sector, parla sempre en masculí, que els treballadors han d'entendre que quan han de treballar és quan la resta de la gent està de vacances. Què vol dir això d'aquestes exigències? Clar, quan tu després vas en alguna ocasió i vas a una cafeteria, vas a un restaurant o fins i tot en un moment determinat a un hotel, veus que la immensa major part dels treballadors i les treballadores, o uns sectors molt importants, provenen precisament de la migració, de gent que ve d'altres llocs i que ocupen llocs de treballs que t'empobreixen, que no tenen un mínim de condicions reconegudes, que el salari en l'hostaleria, per exemple, mitjà, hem passat de fa 10 o 12 anys així, d'estar en una mitjana de 1.600 euros a 1.000 euros. És a dir, no és que hagi pujat, és que ha baixat, quan el cost de la vida continua pujant de manera, diguem, quasi exponencial. Doncs una cosa està lligada a l'altra. És a dir, per a treballar en aquestes condicions d'hiperexplotació i de marginació, sí són bons els altres. Però per a reconèixer els seus drets, per a tractar-los com a ciutadans de primera, per a respectar-los, per a no pegar-li punyades en el carrer, en una cantonada, o posar en risc la seva integritat física, psicològica, etc., per a això és una altra qüestió. I des d'aquest punt de vista cal perseguir al policia o als policies que l'han fet, però sobretot l'estructura. Cal, de totes, donar una resposta i posar en qüestió les estructures jurídiques i polítiques que li donen cobertura. Alex. Bueno, a mí es que no me sorprende nada porque, ya sabemos cómo funcionan las fuerzas policiales en este país y me iba a decir en este país, en casi todos, ¿no? Porque, me cuesta ver que haya algún elemento distinto en algún lugar del mundo. Todavía estoy por verlo, ¿no? Aquí la policía es bastante racista y hay en otros países que es todavía más, ¿no? Pero bueno, concretamente el caso del señalamiento, ¿no? De ver cómo este tipo de personas acceden a esos puestos que les da un poder, que les otorga el monopolio legal de la violencia. Esta gente que está absolutamente desequilibrada mentalmente, ¿no? Porque ¿quién
en su sano juicio agrede a cualquier persona gratuitamente, ¿no? Y ya más con una cuestión xenofóbica, ¿no? De por medio, porque aquí hay, no solamente ya es que le agrede físicamente, sino que además se dirige a él diciéndole que lo va a mandar a su país y no sé cuántas cosas más, ¿no? O sea, quiero decir, pero es que lo grave no es este señor en concreto, sino que es que la policía está trufada de este tipo de personajes que van con armas por nuestras calles. Entonces, ¿qué seguridad podemos sentir en manos de estas personas? O sea, ¿cómo es posible que el Estado le dé un arma a esta gente y le dé poder? Es más, le da tanto poder que le da hasta presunción de veracidad, porque a este señor ahora lo van a denunciar porque lo han grabado. Pero ¿cuántas cosas no se graban? O sea, ¿cuántas cosas suceden en calabozos, en furgonetas policiales, en detenciones de todo tipo? Pues ahora pues porque hay muchos móviles grabando y cualquiera en un momento dado puede grabar. Pero esto no es nuevo, ¿eh? O sea, quiero decir, ahora todavía, pues eso, hay cierta vigilancia en el sentido de que como es graben, claro, pero la ley mordaza esta que se supone que este gobierno hiper, ultra, mega progresista iban a derogar, también impide, ¿no? En determinados casos, pues que grabes al policía. Entonces hay mucha gente que se cohíbe, ¿no? De grabar. Al policía no vaya a ser que le detengan a él o le denuncien porque está grabando o porque lo va a subir a las redes. Entonces, toda esta estructura de sostén, porque el policía es el ejecutor, pero quien realmente promueve esta xenofobia es la propia estructura, el propio Estado, a través de sus aparatos policiales, porque no es ese policía, es en Melilla, es en cualquier lado, es en Euskal Herria, es en Cataluña, es en no sé dónde, es el a por ellos, ¿no? Recordemos, ¿no? Entonces, toda esa ideología que está socialmente muy extendida, o lo que decía Robbie, ¿no? Antes de este hombre que pega un tirón en no sé dónde, y hay una horda de fascistas, porque hay que llamarlo así, porque esa señora y el dueño del bar, el ama de casa, el no sé quién, esos que estaban soltando improperios xenofóbicos, son una banda de fascistas. O sea, quiero decir, no es ya el político que les representa, porque al final la extrema derecha lo que viene es a darle espacio representativo a esa gente, pero es que esa gente ya está ahí, ya piensa así, eso es lo grave. Lo más grave es el fascismo que ha permeado en la sociedad durante años, años y años, y que no se ha hecho nada por esto, porque la propia estructura estatal alberga a fascistas. O sea, es decir, los que tienen las armas, los que torturan a detenidos, a presos, a los migrantes que pasan por las vallas, etcétera, etcétera, estos son los que se supone que son el ejemplo de la sociedad, es decir, el Estado, ¿no? Los que nos protege, el maravilloso Estado que nos protege. Pues esto es lo que hay. La gente, claro, al final se siente legitimada para ser tan racista como puede ser un policía. Lo que pasa es que el policía tiene un arma y tiene poder y presunción de veracidad y no sé cuántas más cosas. Pero el vecino del quinto, el otro, el no sé quién, eso es lo que no tienen, es ni tanto poder, ni el arma y tal, pero pensamiento lo tienen, la estructura de pensamiento es muy similar. Y eso es lo grave, y yo creo que ahí es donde tenemos que ir, a combatir ese tipo de cosas. Y en la calle, y en nuestros iguales, en la clase trabajadora que piensa así, contra eso hay que combatir, no podemos estar en silencio tampoco. Hay que contestar a ese tipo de cosas para que no se reproduzcan. Robbie. Sí, a ver, en general estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros. Yo no me atrevería a decir que, digamos, yo entiendo que dentro de la policía hay mucha gente que tiene una ideología de ultraderecha. Bueno, basta ver lo que pasó la otra vez en Paterna, por ejemplo, con este hombre, o que las hay. Pero también, digamos, hay gente que no lo es. Yo lo que creo es que, digamos, debería existir una formación en los policías como mucho más fuerte con respecto a lo que significan los derechos humanos, el papel que tienen que hacer ellos como
para proteger realmente a la sociedad, pero como bien dice Alex, esto viene de arriba, porque cuando tenés un ministro del Interior que te justifica la barbaridad de Melilla, jodidos estamos, jodidos estamos. De todas maneras, quería meter otro tema acá, así, que creo que en algún momento amerita que lo debatamos, también a raíz de lo que decía Alex, de que la vecina del quinto, el ama de casa, que son todos fascistas. Hay una realidad que se está dando y que empieza a darse aquí, nosotros la hemos vivido en Latinoamérica, y aquí ha pasado en barrios como Riols también, donde la inseguridad empiezan a darse entre vulnerables contra vulnerables, que se empieza a ver robos, digamos, o cosas de este tipo en barrios jodidos. Digamos que la inseguridad, que si vamos por este camino va a ir creciendo cada vez más, la inseguridad, digamos, hay un momento en que afecta a todos, no solamente al que... Entonces yo creo que es un tema que la izquierda siempre, digamos, lo ha soslayado, ¿no? Un poco hemos mirado solo una de las caras. Y creo que esto es peligroso. Esto es peligroso también a la hora, digamos, de no permitir que la ultraderecha cale ahí. Entonces, yo creo que en esto tenemos que reflexionar bastante con respecto al tema de la seguridad. Es decir, y no solamente con los parámetros que teníamos antes, sino con los que tenemos ahora y con los que se vendrán. Porque como no hagamos una reflexión de esto y no seamos capaces de dar unas respuestas en esto, ojito, ojito, ojito. Toni. Sí, sembla molt interessant la reflexió que fa Roberto, però jo crec que jo he estat, per exemple, en algunes manifestacions últimes en el barri dels Riols. Jo vaig viure allí en els anys 70 i evidentment, és a dir, quan se produeix aquestes contradiccions entre iguals és terrible perquè el terreny ideològic està, diguem, adobat per al creixement del feixisme. Jo crec que cal tindre ahir una postura sine qua non, és a dir, la garantia de la vida i la garantia de poder anar per carrer, hem de buscar la forma de garantir-la en els nostres barris. Jo crec que és important. Ara bé, dit això, una altra reflexió sobre com hem de combatre el feixisme. Jo crec que n'hi ha, com a mínim, tres nivells, que es superposen i que hem de ser capaços d'articular. Per una banda, indubtablement, una lluita ideològica, és a dir, les esquerres hem de ser capaços de guanyar molt majoritàriament, és a dir, perquè no és el feixisme, no se li combat des de l'extrema esquerra, no només. És a dir, el feixisme ha de trobar enfront de si tot un mur de la immensa majoria demòcrata. Totalment. És a dir, el feixisme ha d'estar contrastat no per les minories militants, que també, sinó per el conjunt de la classe treballadora, els capos populars, el veïnat, les dones empoderades, etc. Perquè, si no, el mar ja l'han guanyat. És a dir, si el problema és de les bandes feixistes contra els grups antifeixistes en una dimensió quantitativa semblant, diguem que el mar ja l'hem perdut, l'ha guanyat l'extrema dreta. La segona qüestió és com fer la lluita popular. La lluita popular no podem fer-la a partir dels paràmetres dels valors neoliberals, en el qual el feixisme també ha guanyat ja perquè ha guanyat el marc conceptual, ha guanyat ja culturalment. Hem de fer-los des de valor de la col·lectivitat, de l'horizontalitat, de l'inclusivisme, de la igualtat, etc. Hem de fer-los des d'aquests valors. I clar, ahir la lluita ideològica no és més contra els altres, és contra nosaltres mateixos que hem anat a assumir, sent conscients o inconscients, des del final de la dècada dels 70 i principis dels 80, una sèrie de valors culturals del neoliberalisme que ha impregnat la nostra vida a nivell de consum, a nivell de comportament, a nivell d'infinitat de qüestions. Des d'aquest punt de vista hem de fer-ho. Clar, i això vol dir que, diguem, els sectors més compromesos no tenen un rol a jugar? Per descomptat que sí. Per exemple, jo crec que quan a nivell popular n'hi ha una manifestació, una ocupació, una concentració, una defensa dels nostres barris, una lluita popular, sindical, cultural, etc., diguem, els sectors més militants antifeixistes han d'elevar el seu grau
d'autoorganització per a garantir que el poble puga participar d'aquestes expressions. És a dir, no es tracta de dir, no, la vanguardia no té... No, al contrari, tenim un paper fonamental, però és un paper d'acompanyament precisament de les lluites populars, d'ajudar a garantir-les, perquè és un mecanisme d'autoreproducció de que la seguretat última, al final, per al poble, per als pobles, hem de garantir-la nosaltres mateixes. I jo crec que aquests tres elements de lluitar contra el feixisme han d'estar interconnectats dialècticament en tot moment. Alex. A ver, yo creo que la mejor manera de combatir la ideología xenófoba, fascista, que lleva a mucha gente el hecho de que haya algunos conflictos de este tipo, ¿no? Como lo que estábamos hablando, ¿no? Y que pega el tirón del bolso en un barrio porque es una persona que a lo mejor los servicios sociales no atienden. Es que si vamos a lo profundo del tema es cuántos tirones de bolsos habría, o sea, qué problemas de seguridad percibiría la gente si los servicios sociales tuvieran la capacidad de atenderla a esa persona que ha decidido cometer un robo, un hurto en un momento dado por desesperación, por falta de recursos, porque no tiene papeles para trabajar, porque no tiene dinero, porque necesita comer, porque se ha convertido en su modus vivendi porque no tiene otra salida. Si los servicios sociales estuvieran tan al día como los carriles bici, pues a lo mejor no pasarían tantas cosas, ¿no? Y no se percibiría un problema de inseguridad en la calle si esas personas tuvieran un colchón social. Que, ojo, ni siquiera le voy a responsabilizar de esto a los servicios sociales ni de la Generalitat ni del Ayuntamiento, sino de la propia sociedad. Es decir, ¿qué estamos haciendo nosotros y nosotras desde nuestros barrios para que las personas que más jodidas están tengan algún tipo de protección social? Es decir, tengan unos mínimos de dignidad, pues para poder dormir debajo de un techo, en una cama, tener comida, ropa, tener acceso a determinados recursos mínimos y poder llevar una existencia que les permita ver más allá. Y luego toda esta situación de irregularidad de muchísimas personas que viven con nosotros, que comparten la vida con nosotros en la ciudad y que no hay manera de que tengan los mismos derechos simplemente porque han nacido en otro lugar del planeta y no se les da la misma capacidad legal que a cualquiera de nosotros para reproducir su vida, para poder tirar para adelante, pues buscando un empleo, haciendo lo que sea, ¿no? Yo creo que ahí esa es la mejor manera de combatir el tema y no creo efectivamente, ahí lo que decía Toni, ¿no? que es verdad, pero creo que se trate simplemente de pequeños grupos antifascistas combatiendo el fascismo contra... No, si esto es más, está más en la sociedad, más en lo general, en gente que a lo mejor no tiene ninguna afiliación política clara, sino que simplemente se expresa de una manera muy abrupta y señala a un magrebí pues porque está robando un bolso y no se da cuenta de todo el problema que hay detrás sin resolver. Y ese es el tema. Y ahí es donde hay que hacer la pedagogía y luego sobre todo organizarnos para que estas cosas pues no se lleguen a dar. Crec que Toni Infante estava alçant la mà perquè volia dir alguna cosa o li he vist menetjar la mà. No sé si no, sí, volia fer un comentari abans de passar del tema. No sé si ara o quan em toque. Sí, bueno. Entra tu i després, Robi, si vol afegir alguna més i canviem de tema ja. D'acord. Seguint el discurs d'Àlex, que em sembla molt interessant, els recursos tenen un cost important. Val? I aleshores, jo crec que una de les coses que es desconeix molt a nivell de País Valencià és la manca de recurs proporcionalment mirat en altres parts de l'Estat. Aquí, la immensa major part de la gent desconeix, per exemple, que el País Valencià està infrafinançat. És a dir, rebent menys recursos per a la gestió ordinària del nostre govern autonòmic, dels nostres ajuntaments, etc., que la immensa majoria. Nosaltres
per exemple, està demostrat en seu acadèmica, en estudis acadèmics, que almenys el País Valencià, almenys des de l'any 1900, està rebent un 19% menys d'inversió que la mitjana de l'Estat. Nosaltres patim un espoli, la diferència entre allò que generem, allò que paguem a l'Estat i allò que ve en inversions i en serveis, que n'hi ha un desequilibri aproximadament del 6% anual, que supon una xifra d'uns 6.000 milions d'euros anual que marxen i que no tornen. I després, per altra banda, tenim algunes gestions dels diferents governs autonòmics al llarg de la seva vida que han intentat fer coses mitjançant l'endeutament. I aquest endeutament ara s'ha tornat en contra en tant sentit que devem, i parla en primera persona perquè al final ho paguem nosaltres, devem més de 55.000 milions d'euros que només l'amortització, el servei del deute que es diu anual, suposa de l'ordre de 7.500 milions d'euros. Para que la gent se faci una idea, en els pressupostos de la Generalitat de l'any 22, del que estem, la Generalitat ha pogut gastar entre la despesa ordinària i les inversions 20.500 milions d'euros. Si no haguera tingut infrafinançament, infrainversions, espoli i amortització del deute, els 20.500 milions s'haurien convertit en 34.000 milions. És a dir, gairebé el doble. La qual cosa què vol dir? Que en una gestió, sense canviar ni de model social, en una gestió simplement transparent, la quantitat de recursos que n'hi haurien en el país per atendre les necessitats, i una altra cosa després, ja veuríem com caldria canalitzar la lluita per a garantir que això arribés realment al conjunt de la majoria i no s'escapés en tema de col·laboració público-privat per a pagar a multinacionals, etc. Aquest és un altre nivell de confrontació. Però només estan en el mateix nivell que la mitjana de les autonomies haurien passat de 20.500 a 34.000. La diferència és tan brutal que, d'alguna manera, jo crec que no justifica la situació, però sí que dona unes claus per entendre com de millor podrien estar, ja dic, sense canviar de socarrer la situació. I crec que és important que ho tinguem en compte perquè col·lectivament són part d'aquesta expoliació, és a dir, estem patint aquesta naturalesa colonialista de l'estat espanyol. Roby, ¿algo más que apuntar antes de que os introduzcan los dos temas que se nos quedan? Estás silenciado, Roby, estás silenciado. No te escuchamos. Que muy interesante esto que plantea Tony. Creo que es una cosa que hay que tener en cuenta. Porque, por ejemplo, hay que ver cómo le cambió la vida, por lo menos a alguna gente que yo tengo cercana, que obtuvieron la renta de inclusión valenciana. Es decir, por ejemplo, hay gente que no tenía absolutamente ningún recurso, que estaba jodidísima, que eso, con esa renta de inclusión valenciana, que son unos 700, por lo menos tienen cubiertas sus necesidades mínimas, ¿no? Entonces el tema de la financiación me parece importantísimo, ¿no? Y hablando del tema de financiación, lo que me parece ridículo es que todavía aquí no haya un impuesto al turismo y que el PSOE se oponga a un impuesto al turismo. Vamos, es que están, es decir, haz números y bueno, algunas cositas se podrían solucionar. Algunas, poquitas, porque tampoco, pero algunas se podrían solucionar. Vaig a plantejar els altres temes que se'ns queden per així i després vosaltres ja feu el que cregueu convenient, perquè estic veient que ens queda en poc més de 10 minuts de tertúlia. I ens diu per així, els beneficis de les empreses creixen 7 vegades més que els salaris. I altre punt que teníem per així, diu llibertat d'expressió o faltes de respecte. Això referit al debat que estem veient últimament que es produeix en seu parlamentària sobre prohibició d'utilitzar certes paraules, no utilitzar-les i tot el que està envoltant este debat. Alex, ahí tienes planteados 2 temas más y lo que teníais en marcha. Yo ya me escaqueo hasta que os despido. Bueno, la libertad de expresión, es que lo de la libertad de expresión a mí esto siempre me apasiona hablar de ello, ¿no? Porque, bueno, no sé qué es lo que les pasa a los políticos que, bueno, aparte de que les gusta mucho insultarse, pero a mí no me parece mal que se insulten, ¿eh? O sea, quiero decir,
si realmente lo que sienten es que deben hacerlo, pues que lo hagan. O sea, yo no, ¿quién voy a ser yo para, si luego, si a mí me apetece insultarles a ellos, que tampoco me digan nada, claro, por supuesto. Esto, o sea, yo soy muy respetuoso con la libertad de expresión de todo el mundo, incluso del que no opina como yo. O sea, quiero decir, que a mí, yo creo que, no sé por qué se ofende, uno es porque le llaman fascistas, el otro porque no sé qué, o sea, se ofenden muy fácilmente por todo. En realidad, para mí es como un circo el Congreso de los Diputados ahora mismo. Es un espectáculo. Yo creo que aquí en alguna tertulia ya dije que según se acerquen las elecciones, pues veremos calentar más el ambiente del tema. Incluso viviremos el divorcio del PSOE con Podemos, ¿no? Que es un divorcio en diferido, como diría Cospedal. Creo que es como la historia de una muerte anunciada. Es que, claro, si Podemos no hace esto, está firmando su entierro bajo el enterrador Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, claro, tienen que hacer algo. Yo, de todas maneras, ya te digo, no perdería mucho el tiempo en distinguir, porque la libertad de expresión también puede incluir faltas de respeto, es así. Entonces, bueno, el respeto también es una cosa que uno se tiene que cada uno tiene sus límites, ¿no? De lo que es el respeto o lo que no. Eso es muy, muy subjetivo. Y bueno, ahí lo dejo y que mis compañeros seguramente igual tienen alguna visión diferente al respecto. Toni? No gaire diferent, Àlex. Hi ha una qüestió. A mi, jo crec que quan hi ha manca de llibertat d'expressió, qui ho pateixen és el poble normalment i les organitzacions populars. De fet, ahir tenim la llei Mordassa. Perquè la llibertat d'expressió què és? La llibertat d'expressió és opinar, sí, però també és manifestar-se, també és ocupar la seu d'una patronal, també és a dir, totes les formes de lluites populars que hem conegut al llarg de la història i altres que haurem d'inventar per superar els mecanismes d'opressió i dominació. Aleshores, des d'aquest punt de vista, és veritat que tenim una classe política que per una banda forma part del CIR i per altra banda és una país relativament fina. A mi m'ha cridat estos dies l'atenció una cosa, unes declaracions de gent del PSOE, de Podem, etc., en el Congrés dels Diputats o els partits, en els mitjans de comunicació. És a dir, critiquen d'antisistema els partits d'extrema dreta que estan plens, o que són tots, fills o nets del feixisme que va guanyar la guerra del 39, que va mantindre la dictadura, que va pivotar la transició del franquisme al postfranquisme, etc. És a dir, hi ha com una espècie de rol equivocat en el qual els antisistemes haurien de ser la gent que es situen en contra, precisament, d'esos valors, etc. Però no perquè en el fons, quan estan dient antisistema a l'extrema dreta, el que estan fent és legitimar un marc de relacions polítiques, culturals, etc., que és plenament liberal o neoliberal, que és un marc absolutament contrari als interessos de la majoria. Tu plantejaves, Manolo, dues preguntes en una. És a dir, el tema de la llibertat d'expressió i el tema de que les multinacionals, les empreses, han multiplicat per 7 els seus guanys respecte als salaris. És que una cosa està profundament interrelacionada amb l'altra. És que precisament, diguem, el sistema és el que possibilita que les empreses puguen multiplicar els seus guanys. És que hem tingut, amb el tema de la pandèmia, hem tingut lleis marcials en la pràctica, que no n'hi havia possibilitat d'eixir al carrer. A mi em varen parar en una de les ocasions l'exèrcit en el meu poble, perquè havia anat a comprar. És a dir, el sistema que manté la llei Mordassa, que el govern actual s'havia compromès a derrogar com una de les mesures d'urgències que havia de fer. No, jo crec que ahir estem en un problema de llarg abast, on el problema no és que els nostres polítics s'autoinsulten o s'insulten uns altres en els congrés de diputats o en les Corts Valencianes, etc. El problema és un altre. El problema és com les classes populars són capaços d'autoorganitzar-nos
per a garantir que les institucions totes estiguen al servei dels interessos de la majoria. Jo crec que és el problema fonamental. I l'altre forma part dels mecanismes de reproducció cultural per a mantenir precisament la part del sistema que garanteix que les empreses multipliquen per 7 o per molt més el tema dels seus 10 anys. I després n'hi ha una derivada d'esta. És a dir, estem en una situació certament perillosa des d'un punt de vista jurídico-cultural. M'explique. Atacant, generant un problema pel tema de la llibertat d'expressió de les èlits, el que acabaran passant és proposar mesures jurídiques contra la llibertat d'expressió que ens afectaran al conjunt de la majoria. A mi m'agradaria recordar que, per exemple, en Alemanya no està derogada les lleis que van imposar quan la Guerra Freda contra el tema de que si alguna persona tenia habilitats socialistes o comunistes o anarquistes, podia d'entrada, no podia presentar-se a unes oposicions per a ser funcionari. En segon lloc, en funció del que passés, podia també anar a un judici. Però és que això, en aquests moments, per exemple, el partit d'esquerra alemany, el de Linke, està constant i contínuament sent perseguit i ha estat auscultat perfectament pels sistemes de defensa constitucional de la República Alemana. I és un element. I això no passa no només allí. En la República Txeca, en Lituània, l'expressió més grossa, i no és un problema que hagi començat en la guerra, és en Ucraïna. Amb tots els partits comunistes, socialistes, demòcrates estan prohibits. Aleshores, què és el que es persegueix d'una manera o una altra con aquesta extrapolació del problema de la llibertat? El que es persegueix és que la llibertat d'expressió nostra i del nostre igual, de la nostra gent, estiga cada vegada més encorsetada. Tu pots opinar, però sempre i quan determinada cosa. Tu pots manifestar-se, però sempre i quan no només ho comuniques, sinó ho comuniques en temps i forma. Cada vegada s'assembla més a demanar permís. Tu pots fer determinades coses, però atente a la llei. Tu pots anar en un moment determinat a denunciar, pegant-te en el marc d'un quadre, a denunciar el tema del problema del canvi climàtic i de la bogeria aquesta. Però, no només detenen la persona que ho fa, fins i tot detenen i empresonen, almenys durant unes hores, al periodista o la periodista que ho denuncia. Estem en un sistema, certament, que el que està acabant no és en la llibertat d'expressió dels que estan en les Corts o en el Parlament espanyol, sinó la nostra. I ahir, des d'aquest punt de vista, jo crec que hem de, en volta d'entrar al soroll que genera això, com es doten de mecanismes d'autodefensa i de com podem passar a l'autofensiva per a garantir que els drets a la llibertat d'expressió, a la llibertat de manifestació, a la llibertat de reunió, etc., no són retallats. I això és el fonamental, perquè això és el que està darrere de la simetria de guanys entre la patronal i la classe treballadora. Perquè si tu no pots expressar-te, tu no pots manifestar-se, al final la gent té por, perquè n'hi ha una sèrie de multes que moltes vegades fins i tot guanyes els recursos, però te les posen i a la gent la collona. A partir d'aquest moment tu estàs fent, diguem, una invitació a que la gent no participi. Acaba en una idea. Quina idea poden tindre una gent normal que va passejant per el centre de la ciutat en València un dia que n'hi ha manifestació i al voltant de les persones que estan manifestant-se n'hi ha desenes i desenes de vehicles militaritzats en policies armats fins als dents? Bueno, és una invitació a que la gent normal pugui participar de manera normalitzada en les manifestacions. I això sí que és un atemptat a la llibertat d'expressió. Roby Bertassi. Un poco más que agregar, creo que interesante las reflexiones de los compañeros y lo que ha dicho Tony. Y bueno, simplemente recordar que la ley Mordaza sigue vigente. Sigue vigente y ahora con la reforma del delito de sedición nos la cuelan también en el Código Penal, ¿no? Una vuelta de tuerca más. Totalmente. Alex, no sé si quieres añadir algo más. Sí, que bueno, o sea, que nada, que dentro de en mayo, ¿no? Hay elecciones otra vez, ¿no? Ahora son las municipales, pues nada, que la gente tenga memoria, nada más. O sea, que nos acordemos de lo que significa todo esto
que estas leyes sigan en vigor, no sé, no sé cuál es el juego al que estamos jugando. Es como el burro y la zanahoria, ¿no? Esto es que es el cuento de siempre, ¿no? Entonces, a mí ya, no sé, no me da más el discurso. Quiero decir, los hechos les están definiendo totalmente. Cuando veo en el Parlamento expresarse, y hablo en general, o sea, no quiero señalar a ningún partido político ni a ningún cargo en concreto, tengo la sensación de que son gente absolutamente desconectada de la calle, de la realidad, de lo que está pasando. O sea, tengo la sensación de que viven en un mundo completamente ajeno, en una especie de burbuja, y yo entiendo que viven en una realidad paralela, en la que tienen una serie de privilegios y se les trata de una manera que se les endiosa, les mediatizan, les colocan en un lugar de poder, y claro, al final pues el poder uno piensa que lo atrapa, pero el poder le atrapa a uno, y creo que todo este postureo de la libertad de expresión y tal, un poco lo que decía Tony, ¿no? Que es posible que pongan normas muy rígidas en cuanto a la libertad de expresión en el Congreso de los Diputados y luego digan, bueno, y ahora ustedes, ¿no? Que ustedes no van a ser más que un diputado, ustedes tampoco pueden hablar de esto, hombre, aquí en las redes sociales o en la radio, en Radio Clara, ¿no? No vaya a ser que ofendan a alguien, ¿no? Porque claro, igual me están ofendiendo a mí hablando de, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decir que Grande Marlaska, que se pida la dimisión ahora de Grande Marlaska por el tema del conflicto con las fronteras, de los muertos y tal, me parece como muy tardío, cuando es un señor que ha sido el instructor de 8 casos de torturas condenados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y ahí está, o sea, quiero decir, que lo han nombrado ministro siendo condenado por eso, ¿no? Claro, si yo puedo decir esto aquí en Radio Clara, a lo mejor algún día estos mismos políticos que se quejan de que les dicen ciertas cosas, a lo mejor la intención, como dice Tony detrás, es que yo no pueda decir esto aquí en esta radio, por ejemplo. O sea, decir algo que es real, ¿no? Pero yo, mi opinión sobre Grande Marlaska es un auténtico fascista. Y me da, o sea, quiero decir, y es mi opinión. Y a lo mejor si él la oye, le da igual o se siente ofendido, pero yo quiero tener el derecho a poder decirlo, porque lo pienso. Entonces, en el momento en el que, para mí, los límites de la libertad de expresión tienen que ir, o sea, en ese sentido no puede haberlos. Es decir, si yo siento algo, prefiero, o si alguien siente algo respecto a mí, que me lo diga, no hay ningún problema. Otra cosa son las acciones, y de las acciones nos tenemos que responsabilizar cada uno de las que llevamos a cabo. Toni, molt breu perquè estem ja a l'hora d'acabar. Doncs pues, totalment d'acord i dir, bueno, pues, si en algun moment es posen un esparadrap a la boca, pues dir que el feixisme no és una acció política, que el feixisme és una acció criminal. I jo crec que a partir d'ahí, això l'he dit de tant en tant, ho dic en les xarxes i intentaré continuar dient-lo mentre puga, perquè mentre el valorem com una opció política, més o menys no sé què, no, el feixisme és una acció criminal. I després, si estem ja en temps de descompte, pues, comentar que el cap de setmana vinent és la celebració del 90 aniversari de la signatura de les normes de Castelló, que no sé si sabeu, va ser la posada en comú, l'acceptació adaptada a la nostra realitat del País Valencià de les normes de Pompeu Fabra, de les normes de la unitat de la llengua valenciano-catalana. N'hi haurà tot un funt d'activitats a la ciutat de Castelló i dins d'aquestes activitats, com manifestació, dinar i festa, decidim, juntament amb l'Assemblea Nacional Catalana i l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, farem unes jornades que seran el dissabte 17 pel matí i diumenge 18 pel matí també, en les quals parlarem d'això, de llengua, de cultura, d'empoderament, de reconstrucció del país, de propostes de futur, etc. I per descomptat, el dissabte 17 per la vesprada participarem en la manifestació recordant aquest 90 aniversari de les normes de Castelló.
Molt bé. Robi, no sé si tienes tú alguna convocatoria. No, solamente con respecto a lo que decía Alex de la memoria, que ahora vienen las elecciones en mayo y luego vienen las generales. Pienso que es bueno, que el frente electoral es un frente más de lucha y que lamentablemente parece ser que muchos que pensamos que ese es un frente más de lucha no vamos a encontrar representación porque la cosa está un poco... Y con esto no quiero decir participar o no participar del gobierno. Yo siempre digo que quien ha arrancado más cosas de este Parlamento ha sido Bildu, que no está en el gobierno. Es el que consiguió el 15% de aumento en las pensiones, en muchísimas cosas, ¿no? Pero quiero decir que tanto por lo que hablábamos antes de la ciudad de Valencia como por lo que se viene a nivel nacional, ojalá salga alguna alternativa con la cual nos podamos expresar, aunque no sea perfecta, digamos, porque perfecta no la va a haber, pero que no nos veamos ahí en la cosa de no tener ninguna, de tener que decir no votamos. Robi me está abriendo el melón ya muy pronto, pero ese melón lo vamos a tener aquí en las tertulias seguro. Alex, algo que apuntar. A ti te pillamos lejos para las convocatorias aquí en Valencia, pero no sé si nos quiere decir algo. No, yo no tengo ninguna convocatoria. Voy a estar aquí una semanita, así que cuidad de la ciudad en mi ausencia y... La vigilaremos. Y deixar la puerta abierta para cuando pugues vindre, ¿no? Si estás en Valencia, visita la plaza del Ayuntamiento, que está muy bonita. Voy a pedir una subvención, a ver si me pagan en los viajes, como a los turistas. No me convalida como ir a ver a la familia, no me convalida como un regreso turístico, ¿no? Bueno. Jo vaig a recordar, bé, mira, ens acaba d'arribar que hi ha una cafeta col·lectiva pel tema de regularització, que a veure si veig per així, serà el diumenge 11 de desembre, des de les 11 del matí al Centre Social Ocupat Anarquista l'Horta, allà a Benimaclet, perquè s'ha complit l'objectiu del primer pas de la ILP regularizació, ens diuen. Es por eso que queremos celebrar juntos y juntes este trenzado de alianzas en lo que se ha convertido el Comité ILP Regularización de Valencia. És una de les convocatòries. Dir que el dimarts 13 tenim una... Me voto esta setmana perquè esta setmana és un poc estranya, però diu que el dimarts 13 a la Ciutat de la Justícia a les 9 del matí també una concentració per a donar suport a les encausades del Fort de Barraca i l'Assemblea Feminista de València contra la repressió patida el 13 de desembre a les 9 del matí a la Ciutat de la Justícia de València. I dir també que la setmana del 12 al 16 de desembre són les jornades llibertàries de 7 de València, que hi ha xerrades, que va estar per així Luis González Reyes, que va estar Carlos Taibo, que es va parlar de repressió sindical, es va parlar també de mitjans de comunicació i de memòria, com sempre a aquestes jornades llibertàries. Així que res més. Moltes gràcies als tres, a Toni Infante des de Decidim, a Robi Bertassi des de Rusafa Ràdio i a Alex Corrons, analista polític. Moltes gràcies, salut i fins la propera. Una abraçada. Salut, una abraçada a tots i totes. Un abraço a tots. Salut. Jo m'acomiado ja en directe així als estudis fins dimecres, però que demà no deixeu d'escoltar Ràdio Clara, que hi ha programació, que vos preparem un bon grapa d'entrevistes i d'espais així al lliure directe Ràdio Clara. Salut i fins dimecres.